Bueno, jóvenes, esto sería la composición porcentual. En clases pasadas o en clase pasada ya vimos cómo calcular el peso molecular, que es un concepto que vamos a seguir utilizando para poder determinar el porcentaje de los elementos que hay en un compuesto. Y ustedes también ya realizaron una investigación previa a este tema. Dice: la composición porcentual es una medida de la cantidad de masa que ocupa un elemento en un compuesto. Se mide en porcentaje de masa. La composición porcentual de un elemento en una molécula se calcula a partir del peso molecular. Quiere decir que a partir del peso molecular nos va a ayudar para calcular el porcentaje de cada elemento que existe en el compuesto. Y aquí voy a poner un ejemplo. Dice: calcular la composición porcentual de cada elemento del ácido sulfúrico. Y su representación química sería H2SO4. Entonces, lo primero que vamos a realizar va a ser a calcular el peso molecular, que esto ya lo sabemos hacer. Peso molecular sería hidrógeno, azufre y oxígeno. Y vamos a determinar la masa atómica. En este caso la del hidrógeno sería 1.0, que ya lo voy a poner redondeado, sería 1. El azufre es ya redondeado 32 y oxígeno ya redondeado sería 16. Ahora, esto lo multiplico por cada elemento que aparece en el compuesto. En este caso el hidrógeno lo voy a multiplicar por 2 porque son 2 elementos de hidrógeno y 1 por 2 nos daría 2. El azufre lo voy a multiplicar por 1 porque solamente hay un elemento de azufre. 32 por 1 nos dan 32. Y por último, oxígeno. Por último, multiplicamos el oxígeno por 4 y nos darían 64. Después, para calcular el peso molecular, sumábamos las masas atómicas de cada elemento. En este caso serían 64 más 32 más 2 y nos daría un resultado de 98 gramos mol. Este sería nuestro peso molecular. Ahora sí, vamos a calcular el porcentaje de cada uno de estos elementos, ¿sí?, del ácido sulfúrico. Para eso pues vamos a utilizar es el peso molecular y va a ser de la siguiente forma. Para calcular el porcentaje de hidrógeno, ¿sí?, vamos a multiplicar la masa atómica, que en este caso es ya multiplicado con los números de elementos que aparecen. En este caso es 2. Lo vamos a multiplicar por el 100% y lo vamos a dividir entre el peso molecular, que en este caso es 98. Entonces multiplicamos 2 por 100, serían 200, y lo voy a dividir entre 98. Nos da un resultado de 2.04. Nos aparecen más decimales, pero basta con utilizar 2 decimales, por lo tanto sería el 2.04%. Ahora vamos con el azufre. Voy a poner aquí el símbolo del azufre y voy a utilizar su masa atómica ya multiplicado por los elementos que aparece, que sigue siendo 32. Lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el peso molecular. Entonces, sí, en cada compuesto siempre lo van a dividir entre el peso molecular del compuesto. En este caso es 32 por 100, nos darían 3200 dividido entre 98, nos da un resultado de 32.65%. y por último vamos con el oxígeno. Igual hacemos el mismo procedimiento. Porcentaje de oxígeno es igual a su masa atómica ya multiplicada por el número de elementos que hay, serían 64 por 100 entre 98. Entonces mis resultados serían 6400 de la multiplicación entre 98.
y nos da un resultado de 65.30%. ¿Qué significan estos resultados? Que en el compuesto de ácido sulfúrico de hidrógeno sería un 2.04%, de azufre sería un 32.65% y de oxígeno un 65.30%. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que esto sea correcto? Lo voy a hacer aquí a un costado y porque en la parte de abajo ya no cabe. Y voy a sumarlos, ¿sí? Entonces voy a sumar los tres porcentajes que serían 2.04 más 32.65 más 65.30, que nos da un resultado de 99.99%. Aquí nos tendría que haber dado el 100%, pero como al momento de dividir entre 98 cada uno, no pusimos todos los decimales, que es lo que hace falta, esos decimales que no pusimos aquí en el resultado. Pero te puede dar 99.99, 99.98, 99.97, siempre y cuando no te hagan falta enteros, es decir, que no te den 97, 98, 96, 95, porque necesitamos un valor más cercano al 100% y el 99.99 pues es correcto. Entonces esta sería la forma para calcular los porcentajes de los elementos que hay en cada uno de los compuestos, y el procedimiento pues en sí es el mismo para todos. Sacamos peso molecular, multiplicamos por 100 la masa de cada elemento y lo dividimos entre el peso molecular, que en este caso el peso molecular representa el 100%.